Bueno, vamos arrancando, vamos a charlar sobre este libro, Murales. Yo soy Constanza Brunet, de Marea Editorial. Marea es una editorial de no ficción, que publicamos libros sin ilustraciones, así que para nosotros esta es nuestra primera novela gráfica, gracias a Daniel Feyer, del guión, que fue quien nos acercó el proyecto, y bueno, Juan Soto, quien hizo las ilustraciones. Y para poder concretarlo, pensamos la editorial ideal para esto, los especialistas en esto, eran Hotel de las Ideas. Por suerte, ellos se prendieron enseguida y vieron la posibilidad de hacer esta coedición, que bueno, estamos muy contentos como quedó. Es un tema que a Marea nos convoca mucho. Tenemos ya otros 2 libros publicados sobre el caso Maldonado, y esta me parece que es una forma distinta de llegar a otros públicos o al mismo público, pero desde otra sensibilidad, digamos, llega desde otro lugar, llega desde las emociones, llega desde la estética, o sea, le agrega como otras capas del mismo tema, que tal vez en una investigación como tenemos, o desde un testimonio como tenemos otro que hoy a las 7 de la tarde presentamos, hoy nuestro día Maldonado, porque presentamos, y de paso los invito al libro Olvidar es imposible, de Sergio Maldonado. Hoy a las 7 lo presentamos acá en la feria, y bueno, este libro llega desde otro lugar, y creo que en este año del 50 aniversario, si bien el libro ya salió el año pasado, tiene más vigencia que nunca el aniversario del golpe militar, porque evidentemente estas desapariciones en democracia tienen que ver con rémoras de ese pasado y de esta construcción de la Argentina como país, y de cosas que todavía no pudimos superar. Así que bueno, Javier, no sé, vamos a empezar a conversar. Primero quería que Javier les cuente un poco cómo lo encaramos también el libro, y desde lo gráfico, cómo lo pensamos y demás. Gracias. Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, contento de estar acá con Constanza, con los autores. Cuando nos llegó la propuesta para la coedición de este libro, la verdad que nos interesó porque cuadraba muy bien con una suerte de colección, si bien no es una colección con nombre, pero es como una colección interna para nosotros de novelas gráficas que tienen que ver con la historia reciente, con la política argentina. Títulos como La Rebelión de León de Biase, que es un trabajo sobre el Cordobazo, Turba, sobre Malvinas, Apagón, que es también sobre la última dictadura cívico-militar, un poco más reciente también, que salieron después de Murales, Crónicas del Bombardeo, de Emiliano Maití, de Federico Di Pila, que habla sobre el bombardeo a Plaza de Mayo del 55, y bueno, ahora el golpe que hicimos junto con Facundo Pastor y Pablo Dalio, específicamente sobre los sucesos de la noche del 24 de marzo. Y este libro cuadraba muy bien tanto por el tema como por la construcción narrativa y por la impronta gráfica de Juan, a quien ya conocíamos por sus trabajos en El Fierro. Y cuando vimos una primera versión del libro, ya algunas primeras páginas, vimos que iba perfecto también para nuestra línea editorial, para nuestro catálogo. Y bueno, y descubrimos a Daniel Feiersen, obviamente ya lo conocíamos, pero descubrimos esta nueva faceta de guionista de historieta, no sé, de cómo trabajaron el libro, ya nos van a contar, pero la verdad que fue un placer trabajar con Juan, ir viendo cómo iba creciendo el libro, cómo iban apareciendo nuevas propuestas gráficas, nuevas resoluciones para las páginas, cómo también conectaba un poco con la historia de la crónica en historieta, ¿no? De la historieta
documental, donde aparecen esos vínculos, por ejemplo, con Maus, ¿no? Cómo iba entrando dentro de una gran línea, dentro de una gran historia que tiene que ver con la historieta, metiéndose con estos temas, ¿no? Con la historia, con la política, con la crónica, con el documental. Un género, o digamos una serie de temas que quizás para el gran público, aún después de tantos años, sigan siendo novedosos, ¿no? Mucha gente que por ahí todavía conecta a la historieta con otros géneros, con otros temas, con otros personajes, pero a nosotros nos parece muy interesante utilizar la potencia y la calidad única que tiene la historieta en cuanto a medio, en cuanto a lenguaje, para aportar una mirada también sobre estos temas, y como decías al principio, ¿no? Una mirada nueva, un aporte novedoso para un tema que creemos que también que tiene que seguir en discusión siempre, ¿no? Más allá del tiempo. Antes de darles la palabra, también voy a hacer un poquito la formalidad de presentarlos. También nos están mirando por stream. Voy a presentarlo a Javier Hildebrand, así es. Bueno, es diseñador gráfico, guionista y editor en Hotel de las Ideas. Autor, junto a Facundo Pastor y Pablo Dalio, de la novela gráfica El Golpe, Anatomía de una Tragedia. Y los voy a presentar a Daniel Feyerstein, además de ser también autor de Marea. Hizo con nosotros Los dos demonios recargados, un gran libro. Es investigador del CONICET, licenciado en Sociología y doctor en Ciencias Sociales por la UBA. Es consultor de las Naciones Unidas para temas de genocidio, derechos humanos y discriminación. Tiene muchos libros publicados, dirige la colección de genocidio, ¿verdad?, en Prometeo. Y Murales es su primera incursión en la novela gráfica, como decía Javier. Ahora nos va a contar cómo surge esa idea. Y Juan Soto, para terminar con la formalidad de las presentaciones, es dibujante, ilustrador y diseñador gráfico, publica en diversos medios nacionales e internacionales como Fierro, Anfibia, Revista Todavía, entre otras. Así que bueno, empiecen a contarnos un poco cómo surge este proyecto y por qué pasarse a otro lenguaje, ¿no? Bueno, como fue idea de Juan, dejamos que Juan cuente cómo surgió, después voy a la parte tuya, porque fue Juan el que viene y me lo propone, así que avanti, Juan. Uno piensa que surge al revés, ¿no? Que es el guionista, pero no, acá fue una idea del ilustrador, así que Juan, adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Agradecerle acá a la gente de Marea, de Hotel de las Ideas, a Javier, a Constanza, un poco por confiar en todo esto, en toda esta historia que llevó bastante tiempo hacerla. Se empezó en un momento, hace un rato charlábamos con unos chicos, contaba que sí, la historia me la sugirió un amigo. Me pareció que Daniel es una persona con el que ya veníamos charlando por cuestiones de historias, de cómics, tenemos gustos bastante similares, habíamos leído cosas como Maus, como hablaba de Cesaco, que hizo Palestina, o sea, teníamos todo esa si va alguna cosa, el terremoto, no sé, pero eso lo teníamos en común. Eso de aglutina, ya tener una idea base, pero decir, bueno, queríamos hacer algo, no sé si es por acá, digamos, literalmente, pero sí con esa cabeza, ¿no? Así que un poco a partir de eso Daniel empezó a construir la historia, y yo empecé a trabajar. Esto se empezó a dar en un momento que es especial, por decirlo de alguna manera, porque nosotros estábamos trabajando con esto desde el año 2000, empezamos en el 2018, y el caso de Santiago es el 2017, o sea que yo me acuerdo que en ese momento estaba muy en boga el tema, o sea, estaba muy puesto. No digo que ahora no lo sé, pero en ese momento era mucho más. También me recordaba recién esta persona, me decía, claro, toda esta historia que se publicó el año pasado, pasaron
por debajo, digamos, pasaron 3 gobiernos. Porque eso también es una cosa bastante particular, ¿no? Porque estaba el PRO, estuvo Alberto y bueno, estaba Milei cuando y siempre estuvo Bullrich, ¿no? Que es un dato menor. Siempre, claro, en los 3 casos, fíjate que, ¿no? Bueno, así que, bueno, y se hizo, bueno, ese es un poco el origen. Si quieren yo les cuento más sobre cómo la construí en la historia y si no te pasa directamente a vos. Dale, entre los dos lo vamos haciendo, Estando entre los dos, como la fueron construyendo, porque me imagino que fue un ida y vuelta. Eso es muy interesante porque, como dice Daniel, el estereotipo, ¿no?, es que el ilustrador viene a ponerle imagen a una historia, y creo que en la novela gráfica no funciona así en general, en este caso tampoco. Me llevó tiempo aprenderlo, pero es como una cosa mucho más de ida y vuelta, y la imagen tiene tanto poder como el texto, ¿no? No es una ilustración que podría estar o no como en un cuento tal vez infantil, que decir le pongo una ilustración. Así que eso creo que para mí fue un aprendizaje, así que está bueno para que nos cuenten a todos. Sí, como decía Juan, por lo menos para mí un tremendo desafío en este sentido. No había hecho nunca guión de historieta, había hecho algunos guiones cuando era adolescente, porque es esto que decía Juan que nos unía. Yo siempre fui muy lector de historieta, entonces nos unían gustos comunes. Había hecho esos guiones, pero estoy diciendo, no sé, 15, 16 años, ¿no? Es decir, algo que nunca pasó nada con eso, y después también algunos textos más literarios, algunas novelas, pero lo mío fue el ensayo, ¿no? Entonces cuando Juan me propone, mi primera respuesta fue que no, digamos, porque no me sentía en condiciones, pero después como que le fuimos agarrando el gusto, digamos, y ahí estuvo esto que decía Constanza de aprender, porque bueno, al no haberlo hecho nunca, este espacio de grabación, yo me imaginaba como lector esta idea, si tengo que hacer el guión, lo que tengo que hacer es decirle todo lo que tiene que dibujar y él lo va a dibujar. Y la verdad que no funcionaba así, digamos, ¿no? Nos dimos cuenta que no es así. Y bueno, fuimos aprendiendo ese modo de trabajar en conjunto. Lo primero, Juan se imaginaba más algunas de estas novelas gráficas que mencionaba, Javier, de una cosa más de una narración histórica de lo que ocurrió. Y a mí eso me parecía que no terminaba de ser lo que teníamos ganas, digamos, yo quería como encarar de otra manera, poder interpelar a la gente de otra manera, ¿no? Bueno, ahí es cuando aparece la idea del personaje de ficción que un poco va haciendo este recorrido, ¿no?, por lo que pasa con Santiago y eso por ello. También hay, sobre el mismo tema pueden haber distintos abordajes que pueden ser más desde el documental, más desde una docuficción. No sé si fue ahí que surgió todo eso. Sí, digo una cosa y ahora por ahí le paso a Juan que puede decir, pero la idea mía, lo que yo le contrapropuse a Juan era, en vez de hacer esta narración de lo que pasó, poder contar qué le pasó a la sociedad argentina con eso, que no es lo mismo. Una cosa es contar qué le pasó a Santiago y otra cosa es contar qué le pasó a la sociedad argentina con una nueva desaparición en democracia. Entonces, ese era un primer giro. Y el segundo giro era que me parecía que estaba bueno, aunque era una apuesta fuerte, introducir un elemento de ficción ahí. Esto es no solo qué le pasó a la sociedad, sino pensarlo con una metáfora simbólica, que es esta idea, que no la spoileamos porque parece ya al principio, una especie de flash forward, digamos, que aparece algo que pasa después. Así inicia la historieta, que es que la población se empieza a transformar en gatos en la medida en que se hacen cómplices de la desaparición, y esto es como un homenaje que además en algún punto lo hacemos después a lo que nos había marcado Maus, digamos, ¿no? Esta idea de que los gatos son los nazis, ¿no? Persiguiendo esos ratones que es Maus, ¿no? Entonces esto es un poco como la idea inicial de la que partimos, y después por ahí se lo puede contar más Juan, pero también me parecía rico que Juan viene de 25, y entonces el personaje es un personaje de 25 que es interesante porque es mi guión
pero que tiene que ver más con la experiencia de Juan que con la mía. Solo agregar para quienes tal vez no están tan familiarizados con el caso, que el caso transcurre en 25, o sea, el de Santiago Maldonado es originario del 25 de mayo, si bien su desaparición es en la Patagonia, digo, por ahí no todo el mundo sabe. Y bueno, la historia esta, vos sos de 25 de mayo y transcurre en parte en 25 de mayo, solo aclarar eso. Sí, sí, es tal cual así. Santiago es de ahí de 25, es un chico de una familia de trabajadores, de laburantes, una familia normal de laburantes, y tiene dos hermanos. Uno de sus hermanos es Sergio Maldonado, que después fue el que agarró más fuerte, ¿no?, el tema de la causa, la llevó adelante, y la está llevando adelante, y escribió un libro también en Marea. Y bueno, y yo no encaré la historia por el hecho de que yo era del 25 de mayo. Me encaré porque a mí la historia me pegó como le pegó a un montón de otra gente, ¿no? Entonces yo me encaré por ese lado. Después se da esta cuestión de la historia que escribe Daniel, donde el personaje que narra la historia es un chico de 25 de mayo, de una familia normal, clase media podría llegar a ser, y el chico se va a estudiar diseño gráfico a La Plata. En la edad que se va un chico a estudiar diseño después de haber terminado el secundario, ¿no? Y eso es una cosa que me pasó a mí, ¿no? O sea, yo, bueno, lo que pasa es que a mí me pasó en los 80, 87, con otro cuadro, ¿no? Estaba Alfonsín, todavía ni siquiera estaba Méndez, ¿no? Sí, Alfonsín, pero después, pero bueno, era una situación. Pero lo que le pasa a alguien que viene de un pueblo, esto es una cosa que siempre me gusta resaltar, ¿no? Es el tema de cómo influencia a alguien así, a un personaje así, a un chico así, de 20 años, 19, qué sé yo, traspolarse a una ciudad como es La Plata. En 25 de mayo hay 10.000 habitantes, en La Plata debe haber cerca de 1 millón. Todas las universidades, con todas las tribus, con todas las etnias y todo lo que se quiera, ¿no? Entonces uno se encuentra ahí, para uno es Marte, directamente. Y eso yo creo que es un poco también le pasó a Santiago. Santiago ya en el pueblo, a mí me han contado que tenía un carácter diferente, particular, ¿no? Un poco extrovertido, pinta estos murales que cuenta la novela, todavía estando en 25, y bueno, y entonces cuando ese personaje llega a La Plata y se encuentra con todos estos grupos, le pintan una realidad que es absolutamente, ni se imagina que es así. Entonces eso es una cosa que bueno, que yo pongo en valor, porque si bien es muy interesante, tampoco es nada fácil, ¿no? Hacer ese cambio, tener ese shock, ¿no? Bueno, eso es lo que respecta al personaje. Y por ahí agrego una cosita y ahí seguimos, que parte de la elección de que fuera un personaje así era también porque sabiendo que Juan iba a tener esa paleta, ¿no? Esto es la paleta de 25, de La Plata, digamos, de todo lo que narra la primera parte de la novela. La idea nuestra ya de inicio era que la segunda parte pudiera implicar ir al sur, ¿no? Y nosotros pensábamos, como yo tengo muchos vínculos ahí, lo tuve en el momento de la desaparición, lo tenía antes con mucho de los grupos de militancia ahí, tanto de las comunidades mapuches como sobre todo los grupos de derechos humanos de Neuquén y de Río Negro. La idea nuestra era, habíamos empezado la primera parte, 2018-2019, e irnos
ahí en el 20 a hacer un viaje al sur para agarrar esa paleta del sur. Claro, se nos cruza la pandemia, ¿no? Entonces, cuando pensábamos organizar ese viaje, aparece la pandemia que lo vara a Juan en 25 de mayo, además, donde no estaba, tuvo que volver con un tema que quedó ahí varado en medio de la pandemia y se nos frustra la posibilidad. Entonces hubo que repensar esa segunda parte, pero que nos dio la posibilidad, hablando con mucha de la gente de ahí, sobre todo Nadia París, una gran amiga y muy vinculada a toda la articulación entre el movimiento de derechos humanos y el movimiento mapuche en toda la Patagonia, de empezar a avanzar en toda podríamos decir, la mitología mapuche, que es un poco lo que va a estructurar esa segunda parte, que no va a ser solo ir ahí, sino este giro que pega la novela en poder conectar con la historia de Santiago con las historias de cómo piensa la cosmovisión mapuche del mundo, ¿no? Pero la pandemia también se incorpora como parte del relato. Digo, claro, eso pasó también. Claro, Exacto. claro. O sea, la pandemia nos cruza porque en la pandemia empieza a pasar muchas cosas que habían pasado con respecto a la desaparición de Santiago. Entonces también se cruza no solo nuestra historia impidiéndonos viajar, sino en el propio guión, digamos, ¿no? La pandemia como que lo atraviesa así medio costadito, pero se cruza también con la historia porque es esto, como la historia no es Santiago, sino lo que le pasó a la sociedad con Santiago, la pandemia es parte de lo que nos pasó también, ¿no? Y quería saber, digo, más allá del ida y vuelta entre ustedes dos en el momento de hacer el libro, vos desde el principio ya tenías más o menos en claro cómo iba a ser el principio, cómo iba a ser el final, digo, el desarrollo, esos bloques, esas partes del libro ya más o menos las tenías bocetadas o medio escritas. A ver, yo tenía claro esto que dijiste, tenía claro el principio, lo que íbamos a usar simbólicamente, el final. Me faltaba, y fue lo complejo, que siempre el problema de un guion, ¿no? ¿Cómo vas a llegar de un punto al otro, ¿no? O sea, cómo vas a armar ese viaje, y ahí es donde decía que es donde tuve que ir aprendiendo y fue tan rico, que es que a mí no se me ocurría tanto y me di cuenta que Juan lo tenía más claro, en el sentido que a veces darle menos de guión era más para los historieta, porque era que él pudiera resolver, que es resolverlo gráficamente, pero no es solo gráficamente, es también narrativamente, ¿no? Esto es, está muy claro el viaje al sur, ¿sí? O sea, toda mi idea fue, van al sur, o sea, salen de acá, llegan acá, que era que yo le decía, hagamos en un mapita de dónde sale a dónde llega, pero después hay que narrar ese viaje, y esa narración tenía claro que la iba a hacer mucho mejor Juan. Entonces empezó toda una discusión que era muy divertida, porque era yo quería que fueran en tren, todo así, y Juan necesitaba micro, porque pero yo le decía, y yo quería cierta cosa de fiabilidad. Entonces la cuestión era hasta dónde llega el tren, dónde va el micro, cómo lo tomamos. Entonces yo quería que eso fuera correcto, digamos, y a su vez Juan gráficamente necesitaba otra cosa, claro, entre mi literalidad, y ahí hubo una transacción, porque finalmente hacen algo que se puede hacer, pero fue una transacción entre lo que necesitaba gráficamente y narrativamente Juan y mi deseo, de más allá de que fuera una ficción, que fuera un viaje que se pudiera hacer, ¿no? Sí, no, agregar una cosita que es en relación al tema de cómo está construido el libro, que el orden se armó medio como paquetes en realidad. Si bien está la línea, ¿no? Que como decís vos, que salen de acá y van a parar allá. Esa es la idea principal, ¿no? Pero en todo ese recorrido pasa un montón de cosas en el medio, como la pandemia, por ejemplo, o el despelote que se armó en Bolivia, o todo lo que pasó a raíz de la pandemia, o cómo reaccionó la gente, o mismo el viaje al sur. O contar la Patagonia un poco de la manera que pude yo, ¿no? Casi sin conocerla, te diría, porque una sola vez fui a Bariloche, así que no contaría, como para decir, puedo contar la Patagonia, pero eso lo que hizo fue que yo lo armara como por bloques a la historia y después la engarzara. Y a su vez el resultado es que el libro tiene
para bien y para mal, digamos. Montón de líneas diferentes. Lo más común en estos casos es que agarres vos una línea y digas, bueno, de principio a fin va a ser así el libro, no se mueve más de ahí, ¿no? Bueno, yo no sé si es porque, no sé por qué, pero me surge un poco así, y así queda creo que los que lo vieron al libro se van a dar cuenta de que, bueno, te está contando esta parte así, aquella parte la cuenta así, y bueno, eso. Sí, el libro, los que lo conocen, si no los invitamos a conocerlo, maneja como distintos estilos, en algún momento parece hasta como un distinto dibujante, ¿no? Eso es muy interesante y como vos decís, va siguiendo los distintos viajes, porque este viaje que se vuelve más mitológico, más a la esencia, agarra como un estilo muy distinto al estilo más doméstico de lo que va pasando el 25 de mayo, como una cosa que no mencionamos y que es bien interesante, el viaje al pasado a la dictadura y a las madres de Plaza de Mayo, porque claramente este caso de Santiago Maldonado pega tanto en la sociedad por este antecedente, o sea, no hubiera sido lo mismo como pretendía el gobierno, decir, no, bueno, es un caso más, que desaparece alguien, como si hubiera sido en cualquier país que desaparece, no. Entonces, también ahí aparece otro estilo, y así, ¿no? Cada viaje tiene una línea. Tal cual, es lo que dice Juan, y yo creo que es esto, parece que hubiera como 4, diría, ilustradores, ¿no? En ese sentido, porque hay como estilos distintos. Y esto tiene que ver con lo que decía Juan de los bloques, que fue el modo en que trabajamos, porque era esto. Primero me llevó tiempo entender que el modo que yo imaginaba, yo no sé si es general o si es para nosotros, pero no funcionaba, que era esto de cuadrito 1 tal cosa, cuadrito 2 tal cosa, cuadrito 3 tal cosa, que era el primer guión que le mandé de las primeras páginas, que de modo muy, debo decir que muy cariñoso, Juan, hizo entender que no funcionaba, ¿no? Porque no es que me dijo nada, pero como que me di cuenta que no, a partir de lo que él me hacía decir que no funcionaba. Entonces la forma de trabajo fue que le mandaba bloques, pero bloques que no era cuadrito, sino todo lo que pasaba en un bloque, ¿sí? Con algunos elementos de los diálogos, de guión, otros los completé después, pero era todo lo que pasaba, y esos bloques son un poco los que dan cuenta, ¿no? No fueron todos así, pero más o menos, ¿no? Como que él iba recibiendo un bloque y lo hacía en un estilo, de pronto recibía otro bloque y consideraba, y creo que muy bien, para mí suma mucho, que tenía que ir en otra clave gráfica, ¿no? Y eso hace que el libro como que circule por varios estilos gráficos. Y algo que demuestra cada bloque también es el uso del color, que vos, Juan, lo haces muy diferente en cada parte. ¿Cómo me llamaba la atención cómo cada uno tiene su característica particular, y pensaba qué cosas te habían inspirado para usar esa determinada paleta, a veces más explosiva si se quiere, a veces mucho más reducida, casi monocromática en algunos casos. Sí, bueno, para empezar, un poco lo que cuento, ¿no? Por eso Constanza hacía referencia al tema de la dictadura, y todo lo que es dictadura, por ejemplo, es como la parte más oscura del libro, es una serie de páginas que son oscuras, básicamente, no solo por el blanco y negro, ¿no? Sino por la densidad, porque es así. Un poco me pasó también cuando cuenta todo el tema de lo que es pandemia, ¿no? Esa cosa gris, pesada, densa. Así lo vivía yo, por lo menos, ¿no? Y después todo lo que es el sur, por ejemplo, hay una cuestión de color que yo dije, bueno, acá me voy a poner a pintar. Bien o mal, pero me puse a pintar, y por eso es esa cosa más, si bien tampoco es simple lo que está contando, siempre digo liviano, vamos a decirlo así, me parecía que necesitaba de eso, de
una cosa, aportar ese tema del color a la cuestión. Yo después tengo un referente, un autor que me gusta mucho, un amigo me regaló un libro que se llama Jorge González. Y me parece, a mí me parece bárbaro cómo usa mucho ese recurso, ¿viste? Bueno, vos lo recontraconoces, ¿no? Y conocés sus libros, y bueno, y me parece que me sirvió de mucho de tener ese registro en el ojo de lo que es también contar una novela gráfica y un poco contarla así. Jorge cuenta mucho así, usando tomándose esas libertades para poder contar como lo que le parece a él que hay que contar eso. Sí, en Vigar Patagonia, en ese libro puntualmente que tiene mucha conexión también, ¿no? Con lo que se cuenta murales, con esos escenarios, ¿no? Con esa vastedad, ¿no? Del sur. Hay mucha... Es un poco de eso. Me gustaría retomar el tema del título, los murales, porque bueno, funcionan un poco como metáfora, un poco como realidad física, y bueno, en el medio también la realidad, así como se metió la pandemia, se metió la topadora, ¿no? Así que bueno, me gustaría que me cuenten sobre eso. Sí, el tema de los murales es como un eje que recorre, y por eso después el título se lo pusimos después, digamos, ¿no? Estábamos con duda de cómo, pero sí nos pareció que era la figura que recorría. Esto que preguntaba Javier de el principio y el final, digamos, teníamos la idea de que lo que iba a articular iban a ser esos murales de Santiago, que me hace conocer Juan el 25 de mayo, digamos, ¿no? Que era esto de saber que Santiago, previo a todo lo que le ocurre y a su involucramiento con la ruta y demás, había dibujado esos murales en 25. Y la idea era ponerlos como la clave, que es un poco el eje del libro, ¿no? Lo que pasa es que es esto que decías, Constanza, que la realidad nos atraviesa por muchos lados. Entonces, por un lado la pandemia, no poder ir al sur, meter la pandemia en la narración, y cuando estamos terminando, la novela estaba prácticamente terminada, pero todavía no publicada, esos murales, que son esas fotos de los murales, son con las que termina, que es un recurso que a mí me había gustado mucho de Valls con Bashir, ¿sí? Esto de que una historia de ficción termine en una fotografía que da cuenta que la ficción no es solo ficción, digamos, ¿no? Y entonces la idea era terminar con las fotos de esos murales, pero lo que pasa cuando estamos cerrando el libro es que Milei por medio y el primer intendente mileísta por medio, que es 25 de mayo, lo gana un intendente radical, que es el primero que se va a pasar al mileísmo, decide pasar la topadora y llevarse puesto, o sea, destruir los murales de Santiago que habían sido restaurados unos años antes, destruir esos murales, además destruirlos distribuyendo los pedazos, enterrándolos, distribuyéndolos en distintos lugares, cosa que no haya posibilidad de recuperarlos. Y bueno, entonces como que la novela tuvo que incorporar un segundo final, ¿sí? Porque al final eran las fotos de los murales, pero nos parecía que no podíamos dejar de dar cuenta de que eso ya no estaba mal, ¿no? En un libro que es sobre la desaparición, ¿no? Pareciera como que la propia realidad nos estaba todo el tiempo empujando en relación a este eje de la novela, que es qué pudo hacer la sociedad argentina con una nueva desaparición, ¿no? Una nueva desaparición de Santiago, pero después es incluso la desaparición de los murales de Santiago. Y ahí, bueno, la incidencia de visión, que dejamos de discutir del título, porque bueno, era murales, no cabía otra posibilidad. Javier. No, quería, ahora que estaban hablando acerca del intendente mileísta del 25 de mayo, que me imagino que debe seguir ahora, me pregunto vos por ahí, Juan, que tenés más contacto con eso, ¿cómo impactó el caso ahí? No sé si el libro llegó, si se leyó ahí, porque digo, así como a vos te impactó de alguna manera, me imagino que también debe haber unos cuantos gatos, deben haber, ¿no? Por ahí, me imagino.
Sí, el caso, ¿cómo impactó? Yo la vez pasada lo conté a ustedes, pero un pueblo, 25 de mayo, sí, para dar un cuadro, ¿no? El 25 de mayo es un pueblo del interior de la provincia de Buenos Aires, en términos generales, muy conservador, un pueblo chacarero. Acoto nada más que Sergio contaba que Santiago le decía 25 de facho. 25 de facho. Solo para dar una idea, un muchacho anarquista, bueno, lo veía así. Es el pueblo con más facho por metro cuadrado. Es así, no hay con qué dar. Entonces, imagina que esto, bueno, cómo se hablaba de Santiago en el pueblo. Primero no lo conocían, o sea, lo conocían algunos amigos, qué sé yo, viste, sí, el loco del pueblo. Después, cuando pasó lo que pasó, tomó una trascendencia tremenda, ¿no? A nivel mediático, y bueno, y en general la gente toma partido, ¿no? Entonces va a decir alguno, dice, pobre pibe, lo que le pasó, bueno, y tampoco le dicen ni en algo andaría, o bueno, esa cosa. Pero a mí me queda una anécdota chiquita, así, que por ejemplo me contaban que vos le llevabas a un kiosquero un papel, le decía, ¿dónde está Santiago? ¿No? ¿Te puedo pegar esto? Decían, y el kiosquero te decía, sí, pegalo, te decía el kiosquero. Y vos pasabas a la media hora y el papel no estaba más. El mismo kiosquero que te decía, sí, pegalo, se tomaba el trabajo de arrancarlo y tirarlo a la mierda. Entonces, es así, en esa línea. Y nunca cambió, digamos, sí, igual, al punto que decía esto de este personaje, ¿no? Porque hay cierta hipocresía también de pueblo, de supuestamente, te digo que sí, pero después te lo sabes. Sí, no se quieren hacer mucho cargo, me entendés, sí, pero se le escapa, son negros de mierda, ¿viste? Esa le sale, pero así, facilísimo, ¿entendés? Mucho gaucho, mucha camioneta, la sociedad rural muy importante en el pueblo, mucho pueblo, no es solamente el 25 de mayo, pero bueno, estamos hablando del 25, ¿no? Y a mí me gustaría preguntarte a vos, Daniel, vos que venís trabajando con todos estos temas de la dictadura, bueno, ya contamos que dirige la cátedra de genocidio, bueno, siempre venís profundizando sobre todo esto. ¿Cómo es el vínculo? Mira, acá justo llega Sergio Maldonado. ¿Cómo es el vínculo al trasladarlo a este otro lenguaje? O sea, qué cosas, qué prejuicio tal vez tenías y cómo de esos conceptos elaborados y demás, bueno, pasarlo a este lenguaje. Sí, bueno, ese era el desafío, ¿no? O sea, que por eso, después de decirle que no, diciendo que sí, el dedo de si era posible todo ese trabajo que yo venía haciendo más teórico, contarlo de otra manera. Y por eso eso que le hacemos un homenaje en la novela, porque es esa lectura común que nos guiaba, que era, para mí, conceptualmente la mejor obra sobre la experiencia del nazismo, es Maus. Y Maus es una novela gráfica, pero yo no estoy diciendo que gráficamente es la mejor obra, estoy diciendo conceptualmente lo es, porque la maravilla de Spiegelman es haber sido capaz de dar cuenta de una profundidad tremenda ahí en la relación de un padre y un hijo, o sea, el hijo de un sobreviviente, y qué se transmite de ese horror, pero a su poder hacerlo con una novela gráfica de ficción, es decir, poder hacerlo con una historia donde parece que le cuentan a niños el nazismo, con los nazis hechos gatos, los judíos hechos ratones, ¿sí? Después intervienen creo que es los norteamericanos, que son perros cuando llegan a la guerra, y este era un poco este desafío de decir, bueno, si podíamos pensar en esa clave, ¿no? En que estas cuestiones de cómo nos atraviesa la desaparición, qué pasa con el Estado llamándonos a delatar, qué genera eso entre nosotros, cómo rompe los lazos sociales, cómo conecta
con otros momentos donde el terror buscó producir en nosotros eso, buscó rompernos de esa manera, rompernos a través de transformarnos en algo que no quisiéramos ser. Y bueno, la metáfora del gato es eso, digamos, no es esta idea de los personajes, pero no es que los personajes malvados se transforman en gatos, sino que todos nosotros, de pronto una unita, un pelito, algo aparece, o sea, hay algo de gato en nosotros, o sea, ese mal anida en nosotros, es una posibilidad, y el asunto es qué podemos hacer con eso, ¿no? Y bueno, viste que dicen que en realidad en la narración son 3 estructuras, o sea que hay 3 estructuras que se juegan en la narración, en toda narración, y una de las más comunes es la del viaje de descubrimiento, podríamos decir, y yo diría que se inscribe la novela en esa lógica, ¿no? O sea, finalmente Murales es un viaje al sur de los protagonistas, pero en realidad es un viaje mucho más profundo hacia nosotros mismos, ¿no? Un viaje de descubrimiento de quiénes somos y qué es lo que el terror produce en nosotros y qué podemos hacer con esto, ¿no? Y bueno, el desafío era esto. Yo tengo muchos libros, memorias y representaciones sobre eso, he conocido sobre prácticas sociales sobre eso, de alguna manera Los dos demonios recargados es sobre eso, pero es otra manera de contarlo, ¿no? Acá la idea era si podíamos contar esa misma historia en otra clave, para otra gente, y con todo el plus que le da la ficción, la narración, ¿no? Y la gráfica. Después hay que ver si lo logramos o no. Vos tenés una idea que me gusta mucho, muy poderosa en tus otros libros, de la memoria como acto creativo, ¿no? Creo que tal vez esa indiferencia de los gatos sería como la contracara de esa memoria como acto creativo, como la indiferencia, como pasividad, como mirar para otro lado, como un no compromiso. Yo creo que siempre la memoria es, la memoria que olvida también es un acto creativo, la memoria que arma un fake también es un acto creativo. Yo creo que la disputa por la memoria, y este es el problema que tenemos, que nosotros pensamos que se juega memoria versus olvido. En realidad no se juega así, no existe, nadie tiene 0 con respecto a algo que pasó. Incluso si decide negarlo, no es 0, es un montón de trabajo negar lo que te pasó. Entonces, más bien lo que trata de expresar Murales es distintas maneras de lidiar con eso, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer con eso? Y cómo algunas de las cosas que hacemos con eso van dejando salir el gato que tenemos dentro. Y otras cosas por ahí permiten contenerlo más y hacer algo un poco mejor. Y también el trabajo de poder darse cuenta, ¿no? De cómo uno por ahí se está transformando, digo, ese es un trabajo también, hay que trabajar para saber reconocer cuándo está pasando y cuándo no. Hay una secuencia que está muy linda contada gráficamente por Tom, que es del personaje ante el espejo, ¿no? Y que para mí es uno de los corazones de la novela, ¿no? O sea, porque es ese personaje que se mira al espejo y empieza a ver cómo y se empieza a sorprender. Es muy interesante las caras que le pone Juan de qué pasa cuando se ve gato. Bueno, la idea es que sea el lector, o sea, en verdad, porque es el narrador, pero la idea es que es el lector. Es qué pasa cuando nos miramos al espejo, ¿no? O sea, qué imagen estamos viendo de nosotros enfrentando una desaparición cuando nos miramos al espejo. Y la idea era tratar de producir que podamos mirarnos al espejo. Otra cosa que me pareció muy interesante, sobre todo al público consumidor de novela gráfica, que es mayormente joven, me pareció interesante porque, bueno, se señala como a la juventud como completamente apolítica, afuera de la realidad, copada con las redes sociales y demás. Y acá hay como un trabajo distinto, ¿no? Porque los adultos son los que ya son más decididamente gatos y el joven está como luchando contra esa posibilidad de volverse indiferente y volverse
como un adulto más, o cambiar de actitud, comprometerse y demás. Así que creo que ahí está como un poco dado vuelta este discurso del joven como el que no aporta nada a la sociedad, el que se está desmarcando. No sé si eso está pensado de alguna manera o cómo lo vieron. Yo lo que podría aportar simplemente a eso sería que vuelvo a esa idea original, ¿no? Al principio del pibe que se va, por ejemplo, en este caso, cómo lo influencia a él haber conocido, y conoce esos dos amigos con los que se va a vivir circunstancialmente, pero esos amigos que ya estaban viviendo en la plaza, ya estaban moviéndose ahí. Y esos chicos ya estaban politizados de alguna manera. Y el personaje un poco se sorprende con toda esa cuestión. Entonces, eso es algo que a eso me refería yo cuando hablaba al principio de lo que es la vida de alguien que viene de un lugar así, porque el que vive ahí de toda la vida, más o menos de alguna manera le llegó el dato. Pero el que viene del interior, esa persona, no es tan simple la cuestión de la política. Política es todo, vamos a empezar por ahí, pero de cualquier manera, ¿cómo te llega esa cosa de la empatía, de sensibilizarte con el otro, con lo que le pasa al resto de la gente? En general, eso no sucede, y menos hoy por hoy, que bueno, que están muy cooptados, digamos, por el tema de las redes, ¿no? Yo disfruté mucho de hacerlo al libro con Daniel, porque inclusive podía charlar con Daniel, hablábamos, él hablaba, ¿no? De contar todo esto, que me ayuda a mí inclusive a entender, no solamente ser mejor dibujante, sino poder entender todo esto, porque esto no pareciese simple, como que son conceptos básicos, simples, decir, bueno, si creo o no creo, o sí, o lo recuerdo o no lo recuerdo. No, es como dice él, tenés que trabajar mucho para olvidarte de ciertas cosas, ¿viste? Tenés que ser. Entonces, eso me parece que es una cosa que a mí me gustaría, personalmente, que este libro lo leyese gente, aparte de la gente grande, adulta, o que a mí me interese que lo lea en general, digo, pero cierto target de pibe, ¿no? Que entienda que hay otra cosa, que es justamente parte de esto de la política, ¿no? Y lo veía justo a Sergio acá, que además de que nos emociona que esté, pensaba que, claro, el libro de Sergio salió por Marea al mismo tiempo que Murales, y lo leímos ahí, pero ya Murales ya existía, ¿no? Y yo veía en lo que contaba Sergio, no solo ni tanto lo que le pasó a Santiago, sino lo que le pasó a Sergio, que está muy en línea, muy en clave con lo que Murales quiere contar. ¿Qué es lo que una sociedad fue capaz de hacer con eso, ¿no? Yo decía, si hubiésemos tenido Murales 2, digamos, muchas de las anécdotas de Sergio hubiesen sido parte de Murales, en el sentido que ilustran en lo que le pasa al hermano de un desaparecido, lo que la sociedad puede hacer con eso, ¿no? O sea, que empieza a hacer la sociedad con aquellos, y además cómo va variando eso, ¿no? Cómo va pasando, como pasa en la novela, como pasa en Murales, ¿no? Cómo va variando de una solidaridad inicial a los silencios, miradas para otro lado, formas de no colaboración, hasta ataques directamente, y no solo por parte del Estado, que va sufriendo la familia, ¿no? Me parece que hay ahí como un diálogo entre nuestros dos trabajos que tiene que ver con lo que queríamos contar de un inicio, ¿no? Que era no solo la historia de Santiago, sino sobre todo la historia de qué nos pasó a nosotros con la historia de Santiago. Bueno, gracias Daniel, gracias Javier, gracias Juan, que bueno, muchas gracias por estar acá, y bueno, la seguimos a las 7 en...